Bueno, la idea de este espacio, mientras se va uniendo gente, es que hablen ustedes, no yo. Así que en todo caso les pido que deshabiliten sus micrófonos y si llegaron a este espacio es porque, entiendo, han leído los materiales y quieren hacer algún comentario, tienen alguna duda y yo no he concebido este espacio como un espacio en el cual responder y decir la verdad sobre el texto, ¿no? Sobre los textos. Pero sí para que ustedes puedan tener otra perspectiva, charlar un poco sobre algún pasaje que les resultó muy complicado. Esa es un poco la intención de este espacio. Así que les pido que hagamos esto. Deshabiliten sus micrófonos y deshabiliten sus micrófonos y en todo caso vamos a ir por orden, vamos a ir ordenándonos en el chat para ver quién quiere tomar la palabra y hablar, ¿sí? Buenas, no sé si alguien quiere comenzar o tiro yo nomás la primera. Y hacelo, Luz, no hay ningún problema, nadie dijo nada, así que... Yo tengo por ahí algunas cuestiones que no me terminaron de cerrar del texto de Hall, que las pasa como muy por arriba y bueno, que hay mucho que procesar, digamos. La primera parte, una primera parte que para ir cronológicamente en el texto, tiene que ver con cuando se habla de la parte ideológica, cuando intenta explicar lo ideológico que decía Marx, e intentar decir que en realidad no es lo ideológico, sino que, y ahí como que sigue explicando, pero es muy confuso. Yo estoy en la página 229, que habla de las funciones. 229. Sí. Bueno, vamos a tus compañeras, a tus compañeros. En todo caso, lo que les pido es que si tienen la posibilidad, vayan también a esa página que mencionó Luz, y entonces vamos haciendo algo lo más interactivo posible. 229 dijiste, bueno, ¿no? Sí, yo estoy en la parte de más o menos a la mitad de la hoja, donde dice estas tres funciones hacen que las relaciones de mercado bajo el capitalismo sean simultáneamente reales e ideológicas. Y ahí está la frase que sigue, que es la que me complica más todavía, que dice, no son ideológicas porque sean una fantasía, sino porque hay una dislocación estructural entre lo que Marx llama los niveles de las relaciones reales y la forma de la apariencia, las estructuras ideológicas y relaciones por las que esos negocios se llevan a cabo.
¿eso en qué parte está? Más o menos a mitad de hoja. Estoy en la 229 porque tengo la fotocopia, profe, ¿eh? O sea, que es la 229 no del PDF, sino del libro. Claro, yo estoy con el libro aquí. Estoy en la 229. A ver, vamos a empezar. La 229 es la que comienza con, podemos descubrir, Sí, comienza con un párrafo eso, ¿no? sí, 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 sí. Bien. Entonces vos decís que estás a mitad de esa página. Sí. Bien, ¿podés mencionar otra vez el pasaje en cuestión? ¿Lo digo de vuelta? ¿Cuál es? Sí, por favor. Bueno, comienza con, no son, bueno, comienzo mejor por lo que dice antes para que se entienda. Dice, estas tres funciones hacen que las relaciones de mercado bajo el capitalismo sean simultáneamente reales e ideológicas. No son ideológicas porque sean una fantasía, sino porque hay una dislocación estructural entre lo que Marx llama los niveles de las relaciones reales con las que el capitalismo dirige sus negocios y la forma de la apariencia, las estructuras ideológicas y relaciones, lo que él llama las formas fenoménicas por las que esos negocios se llevan a cabo. Esa última Bien. oración es la... Bueno, yo creo que para dar cuenta de eso, Luz, necesitamos ir un poquito más arriba en esa misma página e incluso, no sé si, porque en la página anterior, si te fijas en la 228, dice que las 228 termina un párrafo con un paréntesis de cita, ¿no? Geras, 1972, y comienza un párrafo, el segundo párrafo de esa página, la 228, empieza para Marx, el capitalismo es el modo de producción más dinámico, etcétera, ¿no? Sí, sí, ¿Lo tenés? sí, ¿Lo sí, tenés? sí, sí. Bueno, yo creo que a partir de ahí, en principio, eh, ahí yo creo que hay algunas claves. En todo caso, lo que podemos hacer, por más de que resulte algo tedioso, pero bueno, es la manera más concreta de estudiar, me parece a mí, es algo que yo suelo hacer en las clases. Pero bueno, en la clase tenemos en las clases presenciales, digo, en la clase tenemos digamos, la ventaja de que estamos todos ahí en el mismo espacio. No sé cuán productivo puede ser aquí, pero en todo caso no se me ocurre en principio una manera más operativa de enfrentar este dilema que vos tenés. Así que lo que yo voy a hacer ahora va a ser leer a partir de ese párrafo y llegar hasta donde vos mencionaste, ¿te parece? Bueno, Voy a leer despacio, porque la cuestión de la diferencia entre, a ver, hago una introducción primero. Generalmente se suele entender lo ideológico como una falsa conciencia, ¿no? Como algo erróneo, como algo falso, literalmente hablando. Un poco Stuart Hall va caminando con esa manera de concebir lo ideológico, ¿no? Bueno, Eh, leo esa parte entonces, el segundo párrafo de la página 228. Cito. Para Marx, los que por favor tienen la posibilidad de ir siguiendo con la vista, es decir, teniendo en sus pantallas el texto, mucho mejor que escucharme a mí nada más y no tener el texto a mano, ¿no? Bueno, después de este paréntesis sigo. Para Marx, el capitalismo es el modo de producción más dinámico y en rápida expansión que conoce hasta ahora la historia humana. Una consecuencia de su movimiento dinámico, pero antagonista, es que, dentro de su lógica, la producción se va haciendo progresivamente dependiente de la creciente socialización o interdependencia del trabajo. Avísenme si hay algún problema de interpretación o algo así, ¿sí? Yo sigo leyendo. Donde alguien tenga algún problema de interpretación, paramos. Bueno, repito, es un movimiento dinámico del movimiento dinámico del capitalismo, ¿no?
que es antagonista, es que dentro de su lógica la producción se va haciendo progresivamente dependiente de la creciente socialización e interdependencia del trabajo. En este nivel, el capitalismo contribuye al nuevo desarrollo y transformación de las facultades productivas del hombre. Pero esta continuada y multilateral interdependencia del trabajo en la esfera de la producción dentro del capitalismo se realiza y se organiza en todo momento a través del mercado. Reitero, esta continuada y multilateral interdependencia del trabajo en la esfera de la producción dentro del capitalismo se realiza y se organiza en todo momento a través del mercado. Y en el mercado, la interdependencia multilateral de los hombres, la base de su socialidad, es experimentada, y acá pido, Luz, que prestes atención porque aquí hay algo muy cercano al pasaje en cuestión que vos leíste. Dice, y en el mercado, la interdependencia multilateral de los hombres, la base de su socialidad, es experimentada como algo ajeno y objetivo que se enfrenta al individuo, no como sus relaciones mutuas, sino como la subordinación a las relaciones que subsisten con independencia de ellos y que surgen de las colisiones entre individuos mutuamente indiferentes. ¿Sí? Perdón. En todo caso, lo que voy a hacer, voy a presentar la pantalla. Bien. Voy a agrandar un poquitito esto para que veamos todos mejor. Estoy acá. Acabo de leer esto. ¿Sí? Y en el mercado, la interdependencia multilateral de los hombres, la base de su socialidad, es experimentada como algo ajeno y objetivo. Acá hay una cita de Marx, ¿no? Algo ajeno y objetivo que se enfrenta al individuo, no como sus relaciones mutuas, sino como la subordinación a las relaciones que subsisten con independencia de ellos y que surgen de las de las colisiones entre individuos mutuamente indiferentes. Bien, freno acá la lectura. Les consulto a los que estamos acá, que somos 14 creo que somos. ¿Se entiende? Yo hasta ahora leí esto que está sombreado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora estas últimas 3 oraciones, 2 oraciones, se entienden? Si no se entienden, por favor, díganmelo. Asumo que Luz y que demás compañeros y compañeras que están acá están entendiendo, ¿no? De lo que va hasta ahora es, acá hay 2 ideas básicamente, ¿no? El capitalismo es un modo de producción dinámico, ¿sí? Entre otras cosas, ¿qué quiere decir dinámico? Y quiere decir que esto, la producción se va haciendo progresivamente dependiente de la creciente socialización o interdependencia. Quédense con la partícula O. Socialización es igual a interdependencia del trabajo. Es decir, a medida que el modo de organización económica que nosotros llamamos capitalismo va creciendo, cada vez más hay una mayor interdependencia entre todos nosotros, entre todas nosotras, ¿sí? ¿Se entiende? A eso llama él, hay una mayor socialización. Es decir, cada vez más dependemos unos de otros para poder vivir, ¿sí? Que el capitalismo crezca supone que cada vez hay más y más interdependencia. Ahora bien, ¿qué pasa en esa interdependencia? Y esta es la segunda idea de ese párrafo, hasta donde yo lo leí. Esa interdependencia es vivida por nosotros, por quienes estamos, ¿no? Viviendo en sociedad, es experimentada por nosotros como ¿qué? Ahí ya les digo. Es experimentada como algo ajeno y objetivo, ¿sí?
yo me relaciono, me socializo con alguien independiente, ¿sí? Que se relaciona conmigo. Somos dos sujetos supuestamente libres e independientes que nos relacionamos, ¿sí? Que intercambiamos bienes, uno vende, el otro compra, ¿sí? Y la experiencia que tenemos es una experiencia muy singular, que es la experiencia de dos individuos libres, ¿sí? Que se relacionan en el marco de una sociedad mercantil, ¿sí? Bueno, hasta ahora tenemos eso, ¿sí? Hasta ahora tenemos esas dos ideas. La primera idea es que el mercado se expande y que esa idea de que el mercado se expanda significa que hay una mayor interdependencia. Primera idea. Segunda idea, que esa interdependencia es vivida por quienes interactuamos como la interdependencia entre ciudadanos libres. Gente que compra, gente que vende, gente que intercambia cosas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Hasta ahora tenemos esas dos ideas concretas. Bien, freno acá el análisis y sí. Profe, sí. A algo ajeno y objetivo, yo lo tomo así, ¿no? No sé si está bien o no, pero algo ajeno y objetivo que se enfrenta al individuo, está hablando meramente del mercado, ¿no? Sí, algo, te agradezco la consulta. Algo independiente, es algo independiente de mí. Algo que no tiene relación conmigo, que viene a mí en ese momento de interacción, ¿sí? Es algo que es ajeno y objetivo a mí. Perdón, algo ajeno y objetivo, ¿sí? Algo que no tiene que ver, que no depende de mí. Es decir, la idea es que somos vos y yo, somos dos ciudadanas libres, ¿sí? Que interactuamos. De esa manera, dice Hall, siguiendo a Marx, de esa manera los individuos experimentan su vida en el mercado. La experimentan como individuos libres, ¿sí? Y a partir de ahí se viene lo que sigue. Dice, después del paréntesis, sigo con esto. Yo había puesto una marca ahí, una marca amarilla. Bueno, voy a leer esta parte que acabo de sombrear, ¿sí? Dice, por tanto, el carácter progresivamente social de la producción aparece como condición de la indiferencia y de la desconexión mutuas. A ver, ¿qué querrá decir esto? Por tanto, el carácter progresivamente social de la producción aparece como condición de la indiferencia y desconexión mutua. Que a medida que hay más socialización, es decir, a medida que el mercado se expande y hay mayores vínculos y mayores entornos de socialización, cada vez más crece esa idea de que todos somos unos indiferentes a los otros. Es decir, nos vemos como individuos independientes u otros, que de repente y por casualidad, ¿sí? Y por casualidad, llegamos a interactuar en el mercado, a vender, a comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así, tanto la socialización del trabajo como su opuesto, entre guión, la venta del trabajo como artículo individual, la apropiación privada de sus productos, su fragmentación a través del mercado y el intercambio de artículos, dice, vuelvo, así tanto la socialización del trabajo como su opuesto son verdaderos. Es decir, y acaba de decir que entiende por verdaderos, es decir, constituyen la naturaleza contradictoria y el carácter estructuralmente antagonista de su producción bajo las condiciones determinadas, ¿sí?, del capitalismo. Y acá, yo creo que este es un pasaje complejo que si podemos dilucidar un poquito este pasaje, creo que estaremos en mejores condiciones, me parece a mí, para entender el pasaje de Luz, el pasaje que le causa problemas a Luz y que está en la página siguiente, ¿no? Entonces, yo me voy a detener un poquito en ese pasaje. Así,
tanto la socialización del trabajo como su opuesto. ¿Cuál es el opuesto a la socialización del trabajo? La venta del trabajo como artículo individual. ¿Qué otra cosa? La apropiación privada de sus productos. ¿Qué sería de sus productos? De los productos del trabajo, ¿no? Otra cosa, la fragmentación a través del mercado. ¿Y la fragmentación de qué? De los productos. Y el intercambio de artículos. ¿Sí? En resumen, tanto la socialización como su opuesto, ¿qué sería el opuesto a la socialización? Pensemos una palabra. ¿A quién se le ocurre una palabra que sea lo opuesto a la socialización? Lo pueden escribir o lo pueden decir habilitando sus micrófonos. Marginalidad puede ser. O sea, socialización como lo opuesto a socialización, marginalización, algo así. ¿Por qué te parece marginalidad, Luz? En realidad yo cuando había preguntado pensé que iba a decir socialización del trabajo, porque si pone lo opuesto siento que sigue hablando del trabajo, no de la socialización. Digamos, la socialización se da por que ellos se juntan en el trabajo. Eso es lo que llego a entender. Si hablamos de socialización, solo digo algo marginal. O algo. Bien, Sí. Voy de vuelta con este párrafo. ¿Qué tenemos hasta ahora, las 2 o 3 ideas que tenemos en este párrafo? Si la tenemos que sacar de todo este lenguaje así complicado, embrollado, más teórico, ¿no? Y tenemos que tratar de poner en 2 oraciones muy pequeñas cuáles son las 2 ideas concretas, o 3 o 4, ustedes me dirán si ven más. ¿Sí? Yo hasta ahora veo 2 que hay en este párrafo. ¿Sí? En este párrafo que comencé a leer y que empieza acá, ¿no? Para Marx, que es el segundo párrafo de la página 228. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 2 ideas? La primera es que el capitalismo es un modo de producción dinámico y que ese dinamismo se ve por, entre otras cosas, que no las menciona el autor, se ve por el hecho de que cada vez se agranda más el entorno de interdependencia entre los individuos. Es decir, ¿cómo vemos que el mercado se expande? Porque cada vez hay más esferas de interdependencia, de venta y de compra de productos, etcétera, etcétera. Voy a dar un ejemplo concreto de eso. Antes, el mercado era pensado como el intercambio de mercancías únicamente. Es decir, alguien fabrica un mouse y otro, o sea, alguien... todo lo que no quiere decir alguien fabrica, quiere decir alguien invierte en fuerza de trabajo, en materia prima, etcétera. Hay una fábrica, se fabrica el mouse, etcétera, ¿no? Y ahí se produce un factor X de interdependencia entre individuos. Bueno, antes se pensaba que el mercado era producción de mercancías únicamente. Ahora sabemos que el mercado se ha extendido hace ya mucho tiempo, hace muchas décadas, al sector de los servicios, ¿sí? Al sector, por ejemplo, al sector de los cuidados de personas, adultos mayores, ¿sí? Y hay todo un nicho de mercado ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado se expande hacia lugares en los que antes no existían relaciones de mercado, ¿se entiende? Y eso produce nuevos procesos de interdependencia, ¿sí? Concretamente en este caso, y que se generan estudios y profesiones ligadas al cuidado de adultos mayores y que necesitan de un entorno de demanda, es decir, de esos adultos mayores o de sus familias, que inviertan en los cuidados de esos adultos mayores. Y ahí tenemos la interdependencia entre gente que necesita venderse como fuente de trabajo a esos adultos mayores y a su vez esos adultos mayores que necesitan de gente que los cuide, ¿no? Y eso es un nicho de mercado que se creó en las últimas décadas como servicio y que en el siglo XIX, por decirlo de alguna manera, no existía como tal. Bien, una vez que di este ejemplo concreto, ¿qué quiero decir con este ejemplo concreto? Y quiero exponer esa idea simple que está en ese párrafo de Stuart Hall. El modo de producción capitalista es un modo de producción dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que se expande. ¿Qué quiere decir que se expande? Que pasa a colorear relaciones sociales en las cuales no existían como mercado, pasa a colorearlas como relaciones sociales de mercado. Y esto significa que se crean
en el marco de las relaciones sociales de mercado se crean nuevos procesos de interdependencia entre los individuos. Bien, esa es una idea de par. La otra idea es que ese fenómeno de interdependencia es vivido por los individuos como algo ajeno y objetivo, es decir, los individuos se relacionan entre sí como individuos libres, como alguien que va y demanda algo y alguien que oferta algo. ¿Sí? Bien, hasta ahí estábamos, cuando yo leí esta parte que voy a sombrear ahora, que es una parte un tanto compleja, que ahí yo les pedí, si recuerdan, que ustedes me den un antónimo de socialización. Y entonces Luz había dicho una alternativa posible, marginalización. Bueno, acá Ana Paula pone otra alternativa que a mí me parece bien ajustada, la de individualización, ¿no? Es decir, por lo tanto, el carácter, estoy leyendo nuevamente esta parte, ¿no? Por lo tanto, el carácter progresivamente social de la producción aparece como condición, de la indiferencia y la desconexión mutua. Y ahí viene el pasaje. Así, tanto la socialización del trabajo como su opuesto, y pensemos por ahora el opuesto en esta alternativa que había mencionado Ana Paula recién, de la individualización, ¿no? Así, tanto la socialización como la individualización, ¿sí? Y ahí dice, la venta del trabajo como artículo individual, todo eso que está entre guiones, ¿no? Así que imagínense que nosotros hacemos una pequeña intervención en el texto, y en lugar de decir su opuesto, decimos individualización, ¿no? Así, tanto la socialización del trabajo como la individualización del trabajo son verdaderos, ¿no? Son verdaderos. Eso es lo que tenemos, si quitamos los guiones, ¿no? Ahora bien, acá no se termina la cosa. ¿Qué quiere decir la socialización del trabajo como su opuesto, o sea, la individualización? Son verdaderos. La socialización es, vuelvo, perdón por ser reiterativo, pero la idea es ir despacio, ¿no? La socialización es la expansión, significa la expansión del mercado. El mercado se expande y tenemos cada vez más regímenes de socialización. Ahora, ¿cuál es la individualización? ¿Qué era su opuesto? La individualización. ¿Sí? Era esto. Voy a sombrear. Era el modo en cómo experimentamos nosotros esa socialización. O sea, por un lado hay una socialización, es decir, hay cada vez más interdependencia. Pero por el otro lado, y a la vez, nosotros vemos eso como fenómenos crecientes de individualización. ¿Por qué? Porque nos experimentamos a nosotros mismos cada vez más como relacionándonos con individuos ajenos a nosotros. Ajenos y por completo objetivos a nosotros. Es decir, que no dependen de nosotros. Con lo cual, vuelvo nuevamente hacia este pasaje. Tanto la socialización, es decir, la expansión del mercado, como la manera en que nosotros experimentamos la expansión del mercado, es decir, la individualización, son verdaderos. O sea, bueno, son verdaderos la socialización y la individualización que se produce en el mercado. Eso es lo verdadero. Bien, ¿cuánto avanzamos? 8, 10 líneas, 12 líneas. Pero bueno, la idea es ir yendo despacio. Voy con esto. Así, tanto la socialización del trabajo como su opuesto son verdaderos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, constituyen la naturaleza contradictoria y el carácter estructuralmente antagonista de su producción. Cuando dice de su producción, ¿de qué está hablando? ¿De qué les parece que está hablando? Y acá le estoy preguntando a Andrea Ojeda, Ivana Quirós, ¿qué les parece a ustedes? Cuando dice de su producción, estructuralmente antagonista de su producción, ¿de qué está hablando?
si tenemos que cambiar el subproducción por el sujeto? ¿La producción de qué? ¿De qué les parece a ustedes? ¿Será que pueden deshabilitar el micrófono? Uno se siente realmente hablando en soledad. No tengamos ningún temor a expresar las ideas que se nos ocurren, ¿no? ¿A alguien les parece? ¿Alguien piensa en alguna alternativa? ¿De qué habla cuando habla de su producción de esta parte? Voy a sombrear esta parte ahora. ¿De qué está hablando en esa oración? Bien, del trabajo, ¿sí? Está hablando del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Constituyen la naturaleza contradictoria y el carácter estructuralmente antagonista de la producción del trabajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que en el capitalismo, la producción del trabajo, el trabajo se produce de una manera contradictoria. ¿Por qué se produce? Nosotros podríamos preguntar, ¿por qué se produce de manera contradictoria el trabajo en el capitalismo? Porque implica a la vez... ¿Perdón? ¿Sí, Ivana? Puede ser por lo que dijo del carácter de la socialización y de la individualización, lo que genera la naturaleza contradictoria. Claro, es eso, totalmente. Porque el trabajo en el capitalismo es a la vez socialización, pero a la vez cada vez más individualización. ¿Sí? Esa es la naturaleza contradictoria del trabajo en este modo de producción. ¿Sí? A la vez que nos socializa, ¿por qué? ¿Por qué nos socializa? Porque cada vez más nos hace entrar en regímenes de interdependencia con otras personas, ¿no? Pero a la vez que nos socializa, a la vez que nos socializa, nos individualizamos, porque cada vez más experimentamos nuestra situación como diferente, ajena y objetiva de la situación de otras personas. ¿Sí? O sea, en el trabajo se produce una relación, una situación contradictoria de socialización y de individualización. ¿No? Bien, y acá viene la cuestión de la cultura, que es a lo que a nosotros nos importa. Fíjense lo que dice en este pasaje que está en amarillo, que ahora voy a sombrear. Dice, debemos empezar a captar de un modo análogo, es decir, similar, parecido, etc., la naturaleza fundamentalmente antagonista de la cultura bajo las condiciones capitalistas. ¡Wow!, ¿no? Y hemos recién leído un párrafo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nos explicó el trabajo, la naturaleza contradictoria del trabajo en el capitalismo. ¿Sí? ¿Y para qué nos explicó todo eso, Juan? Para decirnos que, bueno, con la cultura pasa algo similar. Bueno, quizás tenga gusto a poco, pero bueno, es lo que pudimos avanzar en este párrafo. Y vuelvo a lo que dio origen a toda esta lectura, que es el pasaje que comentó Luz al principio. Esto tiene relación con ese pasaje que le problematiza a Luz. ¿Sí? Sigo. Podemos descubrir algunas cuestiones críticas con respecto a cómo puede hacerse esto si seguimos por un momento el modo en que maneja Marx la contradicción entre el carácter social del trabajo y la naturaleza individual de su de su realización bajo el capitalismo. A ver, ¿en qué estamos? Hall nos dice, bueno, el capitalismo es dinámico, y después nos dice dinámico porque produce más interdependencia, pero a la vez que produce interdependencia, nos individualiza más. Ok, ¿y qué pasa con eso? Bueno, de esa manera, algo similar ocurre con la cultura. Todo eso fue el párrafo anterior, ¿no? Bien, ¿ahora qué tenemos? Y tenemos una oración en la que, a mi modo de leer, a mi modo de entender, nos dice, bien, podemos llegar a comprender de manera más fina la cuestión de lo cultural, etcétera, etcétera, si seguimos por un momento la manera en que Marx maneja la contradicción entre el carácter social del trabajo y
la manera en cómo se realiza el trabajo, que es individual. ¿Sí? Dice, y ahí viene esta palabra que está presente en el pasaje que Luz nombró, ¿no? Esta dislocación de la producción social a la realización individual la lleva a cabo el intercambio de mercancías en el mercado, ¿no? Esta dislocación de la producción social a la realización individual la lleva a cabo el intercambio de mercancías en el mercado. Le consulto a Luz, perdón si no es tu nombre, pero estás así acá, Kiri Testolino, Kiri. Ana Paula, Ivana, Andrea, no sé, Lauti, ¿qué entienden ustedes por esta palabra dislocación en este pasaje? Esta dislocación de la producción social a la realización individual la lleva a cabo el intercambio de mercancías en el mercado. ¿Qué les parece a ustedes que quiere decir con esta palabra, dislocación? Sí, profe, yo también pienso que es como que algo no encaja bien, digamos. ¿Puede ser? Bien, yo creo que sí. A ver, ¿qué piensan los demás? No sé, como que hay una diferencia. No sé cómo explicar. Sí, yo creo que es como una diferenciación, como un quiebre entre ambos. O sea, una cosa es lo individual y después está la producción social, digamos, si bien están juntos, pero hay como un quiebre entre ambos. Y bueno, eso después se junta con el intercambio de mercancías en el mercado. Exacto. Voy a hacer algo que, a ver, que puede salir muy mal, pero permítanme un momento. Permítanme un momento, estoy buscando algo en internet, algo que... a ver... bueno, ¿saben lo que estaba haciendo? Estaba buscando, puse dislocación de hombro y estaba buscando imágenes. Búsquenla ustedes, nomás. Pero, ¿qué pasa cuando imagínense cuando algo está dislocado, ¿no? Como que algo no está en su lugar. ¿Lo entienden o no? ¿Sí? Bueno, hay una naturaleza, hasta acá que tenemos, que hay una naturaleza contradictoria, en el trabajo. El trabajo se produce socialmente, pero la manera en que se realiza y es vivida por nosotros es individual. Y hay una dislocación ahí. ¿Qué es lo que nos aporta esta oración? Se supone que nos aporta el lugar donde se produce esa dislocación. ¿Dónde se produce esa dislocación? Eso que ustedes dicen que no encaja. Se produce en el mercado. Ahí se supone que se produce la dislocación. Bien. Hago una aclaración. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Me ven a mí ahora, no? Yo ya estoy... Sí. Hago una aclaración. El mercado no es una entidad física. ¿Se entiende, no? El mercado no es como la feria que está en determinado lugar, los mercados medievales que estaban situados en determinado lugar, ¿se entiende, no? El mercado son determinadas relaciones sociales. Hay relaciones sociales de mucho tipo, ¿sí? Ahora, hay un tipo particular de relación social, ¿sí? Que juntas y de manera extensa, ¿sí? Se denomina mercado. El mercado es el cúmulo de esas relaciones sociales en las cuales intercambiamos productos, bienes, servicios, ¿sí? Y gracias a los cuales nosotros reproducimos nuestra existencia, ¿sí? En algún sentido, lo que estamos viviendo ahora nosotros, en algún sentido, fíjense qué fuerte, podría ser comprendido como una relación de mercado.
¿Sí? ¿En qué sentido? Y en el sentido de que yo estoy aquí haciendo lo que estoy haciendo porque tengo un rol, una función social, tengo un salario, y entonces hay una fase económica en todo, ¿no? Bien, una vez que les menciono que el mercado no es un lugar físico, sino debe ser comprendido como un sistema de relaciones sociales, lo que nos dice Hall es que es ahí, es en el mercado donde se produce la dislocación. ¿Qué quiere decir dislocación? Y donde se produce esa naturaleza contradictoria entre la socialización y la individualización. ¿No? Bueno, básicamente, ¿por qué? Esto está bastante, está trabajado, no sé si bastante, pero trabajado de manera explícita en algunos textos de Marx. Porque en el mercado nosotros nos relacionamos con los demás individualmente, en general, ¿no? En general, de manera general. ¿Sí? Nos relacionamos, el trabajador vende su fuerza de trabajo, es decir, algo que es inherente a su propio cuerpo, mente, etc. ¿Sí? Y hay alguien que ofrece algo a cambio, ¿no? Generalmente dinerario. Bueno, seguimos. Voy a compartir pantalla nuevamente. Bien, estamos acá. Lo último que leímos era esto, ¿no? Esta dislocación de la producción social a la realización individual la lleva a cabo el intercambio de mercancías en el mercado. ¿Bien? Y ahí dice, sigo leyendo. Voy a leer hasta acá. Desde luego, el mercado existe realmente. No es una quimera de la imaginación de nadie. Perdón, voy a leer hasta ahí nomás. Esto leí. Desde luego, el mercado existe realmente. No es una quimera de la imaginación de nadie. ¿Qué quiere decir Hall con esto? Las relaciones sociales existen, ¿sí? No es una imaginación. Esas relaciones sociales donde se intercambian bienes, productos, servicios, mercancías, etc., existen, ¿sí? Bien, sigo. Es una mediación. ¿Qué es una mediación? ¿De qué está hablando? Del mercado, ¿no? El mercado es una mediación que permite que un tipo de relación social aparezca, esto es, aparezca realmente como otro tipo de relación individual. ¿Se entiende, no? Por eso mencionó una oración más arriba que es en el mercado en donde se produce la dislocación. ¿Por qué? Porque en el mercado permite que un tipo de relación que es social aparezca realmente como otro tipo de relación. Es decir, en el mercado, la individualización, ¿no? Básicamente. Ahí dice, esta segunda relación no es falsa, en el sentido de que no exista. ¿Sí? Esta segunda relación, ¿de qué segunda relación se está refiriendo? La relación individual, ¿sí? Esta segunda relación no es falsa en el sentido de que no exista. Pero, y acá les pido que tengan, acá nos estamos acercando al pasaje que le problematiza a Luz, esta segunda relación no es falsa en el sentido de que no exista, pero es falsa en el sentido de que dentro de sus límites no puede expresar y encerrar la relación social plena sobre la que descansa el sistema en última instancia. Acá se juega buena parte de la cosa, ¿sí? Vamos de vuelta. Esta segunda relación, es decir, la relación individual, la individualización que se produce en el mercado, esta segunda relación no es falsa. Es decir, no es falsa, la relación existe. Pero es falsa en el sentido de que dentro de sus límites, esa relación no puede, dentro de sus límites, esa relación no puede
expresar y encerrar la relación social plena sobre la que descansa el sistema en última instancia. Bien. ¿Alguien me puede decir si entendió esta última parte, si no se entiende? ¿Sí? Ya vamos a la siguiente oración, que también le da claridad al asunto. Pero hasta aquí, ¿alguien me puede decir, la va entendiendo? No, esto es algo complejo, ¿no? Profe, esa última oración yo no la capté. Bueno. Yo también estuve ahí como pensando a qué se refería, pero por ahí lo que me hace pensar es que si habla el sistema en última instancia, está hablando como un poco de las superestructuras de Marx, sobre cómo está cómo es el capitalismo y que todo tiene su sistema, y están los grupos, está el proletariado, después está el burgués y demás, como que todo tiene una estructura armada y que bueno, que no congeniaría, digamos, con el individualismo. Pero no sé si va por ese lado. Bueno, yo creo que en parte sí, trabajemos un poco más este pasaje. Voy a dejar de compartir. A ver, ¿qué tenemos hasta acá? Lo voy a tratar de decir sin el lenguaje de Stuart Hall, ¿sí? Pero obviamente tratando de ser fiel al punto de vista, tratando de no desvirtuar el párrafo y medio que hemos leído hasta acá. Hasta acá tenemos lo siguiente. Primera idea. El modo de producción capitalista es un modo de producción dinámico. Ese dinamismo se expresa por cada vez más mayores niveles de interdependencia, de interrelación entre las personas. Ok. Segunda idea. Esos niveles crecientes de interdependencia entre las personas son vividas por esas mismas personas como procesos de individualización. ¿Sí? Es decir, cada vez hay un mayor nivel de interdependencia de las personas, cada vez más el mercado se extiende, cada vez más hay mayores procesos de individualización. Las personas experimentamos esos con otras personas por intercambio de bienes, productos y mercancías como intercambio. ¿Sí? Y en ese momento concreto nos individualizamos. Yo y solo yo me estoy relacionando con alguien que me vende algo, o yo y solo yo me estoy relacionando con alguien que me compra algo. Hasta ahí se entiende. Bien, ese doble carácter de socialización y de individualización es el que configura la naturaleza contradictoria del capitalismo. ¿No? Hasta ahí estamos. Y Hall dice, bueno, algo similar ocurre con la cultura. ¿Sí? La cultura en el capitalismo sería algo similar, es decir, tendría supuestamente una naturaleza contradictoria. Socializaría y a la vez individualizaría. Bien, pero lo dejamos ahí. Después nos dice Stuart Hall que esa naturaleza contradictoria, que él utiliza la palabra dislocación, ¿no? La dislocación, es decir, la producción social del trabajo, pero el trabajo vivido como algo individual, ¿sí? Esa dislocación, ¿dónde se ve concretamente y dónde se lo puede encontrar a esa dislocación? En el mercado. Bien, en el mercado se puede encontrar esa dislocación. ¿Por qué? Porque en el mercado un tipo de relación que es social, es decir, un tipo de relación cuyas condiciones de posibilidad ya existan otro tipo de relación, ¿sí? Por eso es una relación social. Esa relación es vivida como algo individual. Yo siento que yo estoy vinculándome con otra persona, no otras, ¿sí? Yo actualizo mi carácter individual en ese momento. Ok. Y Hall dice, la relación de individualización no es falsa, ¿no? Existe el proceso de individualización, ¿sí? Pero ¿por qué es falsa? ¿En qué sentido es falsa? Porque el vínculo de un individuo con otro no permite explicar la naturaleza del mercado. ¿Y por qué empleo adrede la palabra mercado? Porque recuerdo que Luz estaba tratando de darle un sentido a la palabra
sistema, ¿no? Bueno, lo individual no puede explicar el sistema, es decir, no se puede explicar mi vínculo concreto en un momento, hoy a las 7 de la tarde, cuando yo vaya a comprar algo, etcétera, etcétera. No podemos explicar el mercado por esa relación individual de uno con otro, ¿sí? ¿Por qué no podemos explicar? Porque esa relación es falsa, dice Hoyle, pero no es falsa en el sentido de que no exista. Esa relación existe. Es falsa porque no podemos, con esa relación que existe, tratar de comprender el mercado. ¿Sí? ¿Por qué no podemos tratar de comprender el mercado con esa relación? Bueno, y ahí paro y me voy a compartir pantalla y voy a la oración que sigue. Bien, creo que se está viendo, ¿no? Acabamos de leer esta parte, ¿no? Es falsa no porque no exista, sino porque no permite comprender el mercado, el sistema. Y ahí dice, y ahí voy a leer esta oración. El mercado representa un sistema que requiere producción e intercambio, como si consistiese solo de intercambio. Ahora se va entendiendo, ¿no? Es decir, imagínense la relación concreta mía, ¿sí? Con no sé, la persona que me va a vender una silla, ¿sí? La persona me vende 6 sillas para mi juego de living, yo las compro. ¿Por qué no podemos creer, no es bueno entender que ese es el mercado? Porque ahí hay una relación de intercambio nada más. Y lo que estamos olvidando es la relación de producción, donde se producen las cosas. Por eso es que para Hall la relación de individualización, es decir, donde nos enfrentamos unos con otros en el mercado, es una relación falsa. ¿Por qué? Porque hace pasar el mercado como si solo fuese una cuestión de intercambio. Y lo que no está claro, no es que no está claro, lo que está totalmente invisibilizado es esta palabra que es fundamental y que les pido a todos, a todas que tengan en cuenta. Es la producción. ¿Dónde, cómo, quién, bajo qué condiciones produce qué cosa? Generalmente se suele entender al mercado como esto. Pero ese es el problema. El problema es que entendemos al mercado como intercambio y tenemos idea, si ponemos mercado e intercambio en Google, van a ver que nos van a aparecer figuritas de gente dialogando una con otra, interaccionando, ¿sí? Billetes de por medio, etc. Pero no nos va a aparecer nadie, o muy pocas veces nos va a aparecer alguien trabajando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que no está ahí es esto, es la producción. ¿Sí? Entonces, seguimos. ¿Podemos seguir? ¿Les parece que sí? ¿Estamos hasta acá? Voy a seguir... Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ¿puede ser que el origen de esa naturaleza contradictoria es que se entienda el mercado como un intercambio y no como producción? Claro. A ver, la naturaleza contradictoria del mercado, el mercado es contradictorio, ¿por qué? Porque produce sociabilidad y porque produce individualización todo el tiempo. Es decir, cada vez más estamos en entornos de interdependencia más grandes, pero a la vez cada vez nos experimentamos como seres individuales todo el tiempo, ¿sí? Y eso lleva a pensar que el mercado es una cuestión de intercambio, de individuos libres, unos con otros, ¿no? Pero esa es la creencia falsa. No es falso porque no exista, ¿se entiende, no? Es falso porque en realidad el mercado es también producción, porque si no tenemos en cuenta la producción, no existe el intercambio. Si hay intercambio, porque algunas produjeron algo en algún lugar, ¿no? Bueno, sigo un momentito. Voy a leer esta parte.
Voy a leer hasta acá, todo el tirón. Esta fue, por supuesto, la premisa clave de gran parte de la economía política. Le falta la ahí. Tiene, por tanto, la función simultánea de, fíjense, transformar una relación en su opuesto. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que tiene la función simultánea? ¿De qué está hablando? ¿De qué les parece a ustedes? Claro, como dice Ana Paula, se invisibiliza la explotación y las relaciones de producción. Es eso, ¿no? Bueno, les pregunto a ustedes, ¿de qué está hablando ahí? Cuando dice, tal cosa tiene, por lo tanto, la función simultánea de. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el sujeto? Profe, yo entiendo como que el mercado tiene la función simultánea de transformar una relación, por ejemplo, la socialización, en su opuesto, que es la individualización. ¿Puede ser? Totalmente. ¿Sí? ¿Qué ocurre en las relaciones de mercado? Y nosotros, ¿qué ocurre? Y que ahí lo que tenemos son, tal como se lo entiende el mercado, ¿no? Como un lugar de intercambio, es decir, de individualización, ¿no? Cuando en realidad no vemos la parte de la socialización, de la interdependencia más grande, es decir, de que unos dependen de otros, ¿no? Seguimos. Tiene, por lo tanto, la función simultánea de A, transformar una relación en su opuesto, hacer que la última, que es parte de las relaciones de producción e intercambio bajo el capitalismo, aparezca como la totalidad o la signifique. ¿De qué está hablando? Hacer que la última. ¿De qué le parece? Si tenemos que cambiar última por el sustantivo. Hacer que la relación de intercambio, ¿no? Hacer que la última, es decir, que el intercambio, que es parte de las relaciones... Perdón. Yo creo que me estoy confundiendo acá. Ya les digo. Yo pensé en intercambio, pero abajo dice intercambio. Creo que habla sobre la relación. A ver, espero que... Profe, creo, ¿Qué es parte? Sí, perdón. creo que está haciendo referencia a lo que dice como cámara oscura a la socialización o A producción. ver, tiene por tanto la función simultánea de transformar una relación en su opuesto, hacer que la última, vos decís, Ana Paula, el opuesto. Sí, Bueno, pero si es el opuesto, es la individualización, es el intercambio. Y yo creo que es... claro, pero está hablando de cámara oscura, digamos, Claro. como que de lo que está invisibilizado. Claro. Capaz estoy entendiendo mal. No, está muy bien. Pero fíjate, imaginémonos que es la cámara oscura. La cámara oscura es un término que utilizó Marx en uno de los textos, que es, él quiere hacer mención con eso a cuando que vemos las cosas pata para arriba, que vemos las cosas al revés, vemos una cosa por otra, etcétera, ¿no? Lo que dice acá, transformar una relación en su opuesto. Si fuera cámara oscura, diríamos, hacer que la cámara oscura, que es parte de las relaciones de producción e intercambio, aparezca como la totalidad o la signifique. Yo creo, Ana, que como decía Ivana hace un momento, yo dudé, pero estoy bastante convencido que en realidad se está refiriendo a las relaciones de intercambio. Pero ¿por qué? Parece raro, pero les explico, trato de explicarles por qué. Ok, profe. Porque lo que intenta fundamentar acá Stuart Hall es que se hace pasar una cosa por el todo. Es decir, al mercado como relaciones de producción y de intercambio, se las hace pasar como el mercado como relaciones de intercambio. ¿Sí? Por eso dice, imaginémonos que acá la última sería relaciones de intercambio, procesos de individualización, ¿no? Dice, hacer que eso, las relaciones de intercambio, que es acá vuelvo a repetir, de las relaciones de producción e intercambio en el capitalismo,
es decir, es parte del proceso de producción, eso que es parte aparece como la totalidad. Y ese es el problema, ¿no? Aparece como la totalidad o lo signifique. ¿Qué quiere decir que lo signifique? O que entendamos al mercado como eso. ¿No? Ahora se complica la cosa porque dice hacer que la última, nuevamente, los cimientos sociales de la sociedad capitalista, la producción, ahora está hablando de la producción, desaparezca de la vista, el efecto de ocultamiento. Por lo tanto, solo a través del mercado, sigo un momentito, podemos ver que el trabajo y la producción son realizados. Ya no podemos ver entre comillas, ¿no? Que es en la producción donde el trabajo es explotado y donde es extraída la plusvalía. Vuelvo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Eso último es lo que dijo la compañera en el chat, Ana Paula. Claro, sin explotación. Sí, a ver. Voy a salir un momentito de esta discusión en detalle del texto, ¿no? Para tomar un poco de aire y saber qué es lo que estamos tratando de hacer. ¿Sí? Recuerden esto, que ¿por qué nos interesa todos estos detalles? Porque Hall dice que algo parecido sucede en la cultura. Ahora está hablando de la economía, ¿no? Que se toma una parte por el todo, que se ve al mercado como el intercambio, como los procesos de individualización, ¿no? Y que se invisibiliza la producción, ¿no? La producción desaparece de la vista, ¿sí? Hay un ocultamiento, ¿no? Y lo que tenemos acá es que lo que no vemos es que tenemos que ver, lo que nos interesa a nosotros es ver la producción, ¿sí? Cómo se produce, no solamente cómo se intercambia. El mercado es todo eso. Bueno, lo que quiero que retengan, ¿sí? Es eso en principio. Ahora, es decir, esa idea de que se hace pasar una cosa por la otra y lo que aparece invisibilizado es la producción. Ahora vamos al pasaje siguiente, que voy a señalar ahora. Y ahí nos acercamos concretamente a todo lo que dio origen a ir a estas páginas, que es la consulta de Luz, ¿no? Dice, estas tres funciones, ¿cuáles son estas tres funciones? Las que señaló arriba. Transformar una relación en su opuesto, hacer que la última, que es parte de las relaciones de producción e intercambio bajo el capitalismo, aparezca como la totalidad la signifique, hacer que la última, los cimientos reales de la sociedad capitalista, la producción, desaparezca de la vista. ¿Sí? Yo diría lo siguiente, ¿cuáles son esas tres funciones? Transformar una relación en su opuesto, hacer que el intercambio aparezca como la totalidad cuando es una parte, y hacer que la producción desaparezca de la vista. ¿Sí? Bueno, ahora voy a esto que está acá en que sombrero. Estas tres funciones hacen que las relaciones de mercado bajo el capitalismo sean a la vez reales e ideológicas. ¿Por qué les parece a ustedes que, y ahora, teniendo a mano todo lo que hemos leído, ¿por qué les parece a ustedes que el autor puede decir que esas funciones hacen que las relaciones de mercado sean a la vez reales e ideológicas? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, si siguen leyendo. Profe. Sí. Buenas tardes primero. Sobre lo que yo pude entender, puede ser que en esta relación de intercambio, al no mostrarse la producción, solo nos quedamos con el producto terminado, digamos, a lo que vamos a comprar. Entonces, como que nos quedamos con ese pensamiento, o sea, es real, como decía antes, o sea, porque el intercambio se produce, pero al invisibilizarse la otra parte, como que
no tenemos en cuenta, digamos, eso que la producción, digamos, cómo se hizo, el proceso y demás. Eso entiendo yo al menos. Claro, a ver, lo voy a sintetizar seguramente de mal modo, pero en una forma que se me acaba de ocurrir, que es la siguiente. ¿Por qué es algo a la vez real e ideológico? Porque es una parte de lo real. Lo real, para ser real, en la perspectiva en la que estamos hablando, en este enfoque no marxista, es la realidad. Todo lo que sea una parte de lo real es a la vez real e ideológico. ¿Sí? No es una fantasía, porque no es la totalidad. Porque no es del todo real, digamos. Claro, claro. O sea, a ver, en eso que voy a acabar de decir, Luz, es real, pero como parte del proceso. Pero no puede explicar el proceso, no explica el sistema, no es la totalidad. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto. Voy a dejar de compartir un momentito, ahora volvemos al pasaje. Profe, algo que a mí me queda retomando es por ahí que estamos hablando de materialismo, ¿no? Sí. Estamos hablando de Marx, o sea que si usted dice que estamos hablando de lo real y lo total, es como lo material. Claro. A ver, bueno, viene bien. Suele haber una comprensión bastante vulgar de qué significa la palabra material. ¿Sí? Yo no sé, esto, ¿no? Material es un teléfono, es un mate, ¿no? Yo pido perdón por hacer estos ejemplos, ¿no? Pero no, el materialismo dialéctico, digo, más allá de las opiniones que tengamos, pero lo interesante es tratar de captar el punto de vista, ¿no? Para hacernos una idea de qué se está hablando. Lo importante en el materialismo dialéctico es la totalidad, lo concreto en el materialismo dialéctico es la totalidad. Lo abstracto es lo singular. Lo abstracto es el producto, es individualizar la materialidad vulgar, digamos. ¿Se entiende o no? Lo concreto en el marxismo, en el materialismo dialéctico es la totalidad. Toda vez no damos en cuenta la totalidad, somos abstractos. Fíjense, eso es lo común, ¿no? Donde se parece que el sentido común, lo abstracto es lo elevado, no sé qué cosa, no. Eso, a ver, la totalidad es lo concreto. Por eso hay un pasaje, yo creo, sí, de Marx, no me acuerdo de qué texto más, que lo que necesitamos es elevarnos de lo abstracto a lo concreto. ¿Qué quiere decir esto? Elevarnos de lo particular, de lo material vulgar, de lo material vulgar me refiero a lo empíricamente material, ¿no? De lo particular a la totalidad. Eso es elevarnos de lo abstracto a lo concreto. Si no tenemos una comprensión, o si no aspiramos a una comprensión global, total, nuestro pensamiento, nuestra manera de comprender las cosas siempre va a ser abstracto, ¿no? Y en ese sentido va a ser ideológico, va a ser de una parte. ¿Qué quiere decir ideológico? Quiere decir no que es falso porque no existe, que es falso porque es particular, es una parte, que no permite, cuya comprensión no permite comprender la totalidad. ¿Sí? Por eso es ideológico. Ideológico en el sentido de que hay una diferencia entre la parte, ¿cómo decirlo? Para utilizar el término de Hall, hay una dislocación, ahora viene justamente esa palabra, hay una dislocación, ¿sí?, estructural, donde en la relación de mercado, donde nosotros vemos una parte por el todo. Bueno, voy de vuelta a ese pasaje. Profe, Sí. ¿podría hacerle una consulta con respecto a las preguntas guías? Porque ya son las 3:30 pasadas. Bueno, haceme la consulta y en todo caso, perdón, antes que me haga la consulta, señalo esto nada más. Ok.
hago este señalamiento para no perderme nada más. Ya les digo esto. No son ideológicas porque sean una fantasía, sino porque hay una dislocación estructural entre lo que Marx llama los niveles de las relaciones sociales y la forma de la apariencia. Es decir, se nos aparece, ¿sí? Las cosas se nos aparecen como individuales y las relaciones sociales son una totalidad, deben ser vistas como una totalidad. Y la forma en que la percibimos siempre es la forma puntual y concreta, ¿sí? Particular del intercambio, cuando nosotros intervenimos, la manera en cómo experimentamos nuestra situación en el mercado. Bueno, eso tan solo. Sí, Ana Paula, ¿no? Sí, profe. Mi consulta iba más dirigida a la pregunta en el texto de Stuart Hall, Sí. que dice, ¿cuáles son las 3 formas de dominación en las que lo cultural participa? Y ahí también entré en una confusión bastante grande, porque cuando comienza a hablar de lo ideológico y también del estado del lenguaje, hay como mucha, no contradicción, pero sino cosas como de las que tenemos que elegir, en la que entra la cultura, digamos, o que participa la cultura. Y dentro de eso no sé si estoy muy perdida o no, pero yo lo tomo como si fuera el sistema capitalista o la ideología, el mercado también, y no sé si está bien o no eso. No sé si mis compañeros también tienen la misma duda o no, digamos, o qué les parece a ellos. Mientras yo te voy respondiendo, en todo caso, que si alguna compañera o algún compañero tiene alguna interpretación sobre eso, lo mencione. Alguna lectura o sobre eso lo diga. Eso está, los 3 conceptos relacionados de dominación lo tienen que trabajar, ¿no? A partir de la página 237. Inclusive en 2 casos menciona, fíjense que 3 conceptos relacionados de dominación, ahí habla de Raymond Williams, habla de Gramsci, habla de otro autor, ¿sí? Y la idea es que ustedes puedan dar cuenta de esos 3, cómo para Stuart Hall esos 3 autores han encarado, han comprendido los procesos de dominación, en los cuales la cultura interviene, ¿no? Son de la 237 y serán 5 páginas, 6 páginas, pero está por ahí. Sí, está por ahí. Otra cosa implicaría que yo me meta a hacer un análisis así bastante pormenorizado como hice con la consulta de Luz. Y acá quiero aclarar una cosa. Miren, yo adrede hago esto porque me parece que es la manera más empírica y más concreta de mostrar cómo pueden ser leídos estos materiales. ¿Existiría otra manera en la cual ustedes me preguntan, me hacen alguna consulta y yo doy directamente mi opinión de lo que a mí me parece? Y yo no creo que sea una función docente piola, ¿no? En todo caso, lo que a mí me interesa hacer es leer y hacer el trabajo de lectura conjunta con ustedes. Ese proceso se ve hoy por hoy muy dificultado porque tenemos esta situación estamos en esta situación de virtualidad, pero es la manera más concreta, más empírica, en la que me parece a mí que puede ser de ayuda este espacio de tutoría, ¿no? La otra sería, bueno, no, eso está así, eso es asá, ustedes toman apuntes y después escriben lo que yo dije en la guía, ¿no? Y eso claramente no es algo que nosotros tenemos que aspirar como algo piola para una universidad pública. Bueno, volviendo a tu consulta, Ana Paula, yo lo veo como bastante explícito. No recuerdo en este momento porque no lo estoy leyendo ahora, pero la cuestión de lo ideológico, y yo lo que quiero que se centren ahí es en los autores que mencionan y cómo cada autor cómo Hall entiende la lectura que tiene Williams, Gramsci, etcétera, de los procesos de dominación. ¿Sí? Bueno, ¿algo más?
¿Algo más con respecto a la guía, con respecto al texto de Stuart Hall? ¿Algo que no se haya entendido de las consignas? Profe, justo cuando usted estaba hablando se me cortó el internet. ¿Puedes repetir lo último nomás? Gracias. No, no hay problema, Ana Paula, todo puede pasar, diría un mago, ¿no? Miren, sí, no, el problema es que no sé qué sería lo último. Eso nada más. Nada, lo último, asumo como lo último esto. Lo que a mí me interesa respecto a la cuestión de esa consigna sobre la cual vos consultaste, es que tengan en cuenta de manera muy concreta esto. Hall menciona a tales autores, a tal, y entiende por que tal autor habla de un proceso de dominación en estas características. Hall menciona después a otro autor y entiende que ese otro autor menciona los procesos de dominación de estas otras características. Y bueno, y después, en todo caso, que pongan una línea, algo cortito, respecto a la opinión de Stuart Hall, si es que ustedes consideran que la tiene, sobre esos 3 procesos de dominación. Eso nada más. ¿Alguna consulta? Pero somos una multitud, ¿no? Somos 7 personas. ¿Alguna otra consulta sobre el texto de Hall, el texto de Barbero, de las guías? ¿De la guía? ¿No? Si no hay alguna otra consulta, fue únicamente la consulta de Luz y la consulta de Ana Paula. Lo damos por cerrado acá este espacio de tutoría y nos vemos el lunes en la clase. Y les cuento que esta tarde, antes de que finalice el día, mando las consignas del parcial. Me habían pedido que esté esta semana y ayer a la noche recién me puse a trabajar en eso, hoy estuve en otras cosas, así que ahora me pongo a terminar el parcial y se las mando. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, nos despedimos entonces, ¿les parece? Hasta luego, profe, gracias. No, por favor, chao, hasta luego. No, profe, hasta luego, gracias.